¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Elías David, donde hablamos las verdades de Cristo. En este episodio número 6 de la temporada 3, las verdades de Cristo, continuaremos hablando acerca de la Escritura, acerca de sus verdades, donde reflexionamos acerca de lo que sucede hoy en día con las religiones, contrastamos con las Escrituras. Y Cristo revela de sus verdades para que sean quitados los engaños de la religión. Me demoré un poco estos días en subir el podcast por problemas técnicos, pero ya estamos aquí una vez más y muy contentos de poder hablar del Señor, como siempre, y la importancia que hay de hablar de Él. Voy a hablar hoy día de los líderes religiosos, ¿ya? No le voy a dar énfasis a otro nombre. Líderes religiosos es el nombre, debido a que estos pseudo líderes se dedican a engañar a la gente a través de sus mismos engaños que tienen, ciegos guiando a ciegos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la escritura de cómo debiesen ser los líderes o dirigentes en la iglesia, pero quiero dejar en claro un punto muy importante antes de poder continuar con esto. Y lo repetí en el episodio anterior, lo he dicho a través de los shorts, de los reels, de las distintas plataformas en las cuales nos conectamos, ¿verdad? La iglesia no se gobierna, el gobierno de la iglesia no existe, la iglesia se cuida. La iglesia es edificada por los distintos miembros de Cristo presentes en cada uno de los integrantes de la iglesia del Señor a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda una ciudad. La iglesia del Señor no tiene denominación, no tiene nombre, no tiene una identidad en base a una identificación o en base a cualquier otra cosa. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, no a los hombres ni a un grupo, sino que, como bien dice la escritura, y Pablo le pregunta a los de la iglesia de Corinto, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo. Algunos dicen que pertenecen a Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido el cuerpo de Cristo? De ninguna manera, todos somos de Cristo, ¿ya? Así como lo dice Pablo, eh, se los quiero transmitir a ustedes los oyentes, hermanas y hermanos. Nosotros pertenecemos a Cristo, no pertenecemos a los hombres. Nosotros pertenecemos a la iglesia del cuerpo del Señor, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos presente siempre. Es triste ver cómo líderes religiosos que en verdad son hombres de Dios, son mujeres de Dios, pero se han pasado a la religión conforme a las ganancias que han obtenido de dinero para poder lucrar más, creando así fundaciones, creando así instancias para ganar dinero, siempre lucrando con el Evangelio. Es realmente triste porque no es un evangelio honesto, sino que es un evangelio en base al interés. Y eso es muy triste. Es en base al interés monetario. También es en base al interés de ganar más gente. Algunas religiones lo pueden llamar como más perlas, ganar almas, como lo quieran llamar. Y para tener más poder acorde a la masa de gente que puede existir. Y eso es triste también porque eh, Jesucristo jamás manda a enseñorearse de la gente. Y vamos a leer unos versículos donde anula completamente cuando se predica acerca del gobierno de la iglesia.
cosa que no existe, cosa que es antibíblica, cosa que va en contra de Dios. ¿Ya? Quiero leer unos pasajes de la Escritura, pero antes de mencionar también todo esto de la creación de los líderes religiosos, por ejemplo, líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de mujeres, líder de hombres, líder de ancianos, líder de o tesorero, líder de finanzas, cargos que son inventados por el hombre, que son inventados según el raciocinio del hombre, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Bíblicamente no existen estos cargos y Dios jamás mandó a que constituyesen estos cargos, a nadie mandó, sino que Dios, dice la Escritura, constituyó a unos apóstoles, ¿ya? Y esto es lo mismo, lo podemos leer en Efesios 4:11 al 16, lo leo enseguida. También, por ejemplo, podemos ver la constitución de ministros del Evangelio, ¿ya? O ministros a cargo de una congregación, ministros como autoridad en una congregación, en una iglesia, que lo llaman así. Esos líderes religiosos, llamados ministros, porque tienen una autoridad que no existe, que no es real, porque Dios jamás mandó a que constituyesen ministros, ¿ya? De hecho, en ninguna parte en la escritura habla de constitución de ministros. No existe aquello. Poner a alguien de ministro como autoridad en una congregación, en un grupo, es un engaño, es una farsa. No existe. No existe tal cosa. Sí menciona los ministros del Evangelio y algunos hermanos como ministros, pero los ministros tiene que ver con una cualidad y con el ejercicio de. Por ejemplo, ministro es servidor, colaborador, ayudador, es como garzón, ¿ya? Son las variantes que tiene ministro. Por lo tanto, un ministro es alguien que sirve. Y se menciona mucho en la escritura el ministro del Evangelio. Pablo es ministro del Evangelio porque él sirve en el Evangelio, ¿ya? Él predica del Evangelio, por eso es ministro, servidor. Podríamos cambiar la palabra ministro como servidor. Él es ministro del Evangelio, o sea, servidor del Evangelio. No es autoridad. En ninguna parte de la Escritura vemos a Pablo enseñorearse ni adueñarse de de un grupo en alguna ciudad, de una congregación, etcétera. Jamás no tenemos ejemplos, porque no existe. Por lo tanto, el hecho de levantar ministros es totalmente contrario a la escritura. No existe. Sí, por ejemplo, Pablo manda a Timoteo a constituir, o a Tito, lo voy a leer, a constituir ancianos, ¿ya? Y estos ancianos tienen requisitos. Y estos ancianos son puestos a pruebas, al igual que los diáconos. Y los vamos a leer. Diáconos que están para servir las mesas mientras se predica el Evangelio, pero no son empleados de los ancianos o líderes, no. Y también tienen ciertos requisitos que debiesen cumplir, que no es llegar y ya tú eres anciano, no es llegar y ya tú eres diácono, no, porque es un servicio al cuerpo de Cristo. Ser ministro es ser menor, es ser el menor que todos, y no decir yo soy menor que todos, no, no es eso, es ser menor en la práctica. Por eso no existen las autoridades, no existen las autoridades en la iglesia del Señor. Es Cristo la cabeza del cuerpo. En todos nosotros somos sus miembros. Yo como ministro del Evangelio soy colaborador respecto a la predicación del Evangelio, respecto a la edificación de la iglesia.
pero no soy autoridad en la iglesia. Eso no existe. ¿Ya? Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16, y vamos a entender muchas cosas que Cristo nos enseña, nos habla. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es tremendo este versículo, es muy claro, esto no requiere de grandes interpretaciones, ni de hebreo, arameo, griego, ni nada de aquello, ni de grandes teólogos. La escritura es muy clara. Dios constituyó a algunos, ¿cierto? Como leíamos, apóstoles, profetas, etcétera, para perfeccionar a los santos, ¿ya? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para todos llegar unidos, para tener esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿ya? Para no estar siendo llevados por doquiera de todo viento, dice, de doctrina, o sea, para que no cualquiera esté enseñando muchas cosas y vamos para allá y esta enseñanza y termina la iglesia confundida, como lo podemos ver con algunos seminaristas que dan 3 días de enseñanza donde la iglesia sale con así una cabeza hinchada porque no entendió nada, pero se quedó con una sola palabra. Eso no es edificación, eso es conocimiento vano que confunda la iglesia. Cristo estableció estos miembros del cuerpo y más adelante dice, está bien concertado y unido según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad. Dios puso un don, un servicio, un ministerio. Un ministerio es un servicio, ¿ya? Nada más. Para poder hacer crecer y edificar el cuerpo, dice, en amor, no en culpa, en sustos, en, en lágrimas, en retos. Qué triste y qué doloroso ver cuando dirigentes religiosos, líderes religiosos, porque yo no los voy a llamar de otra forma, porque son religiosos, que retan a la iglesia del Señor, le gritan cuando empiezan a enseñar, a ver, usted se queda callado y si no le gusta se va. No, la iglesia tiene derecho a cuestionar. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a cuestionar lo que se está enseñando. Quiero preguntar, ¿dónde sale lo que usted me está enseñando? Del gobierno de la iglesia, yo quiero levantar mi mano y decir, ¿por qué usted está hablando del gobierno de la iglesia si la escritura no lo menciona? ¿Por qué está inventando aquello? Esos líderes religiosos son de los que uno tiene que huir, porque uno tiene que ser edificado en amor. La iglesia se le habla con amor, con respeto, con gracia, y siempre se le habla de la palabra del Señor. Ya mencionaba yo de que hay ancianos. Pablo manda a establecer ancianos, ¿verdad? Y esto no es para, para empoderarse de la iglesia ni por autoridad. ¿Por qué manda a constituir ancianos? Porque la iglesia tiene hombres con más, digamos, experiencia, con más consecuencia de vida, con más palabra del Señor que va a edificar a la iglesia. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No vale nuestro testimonio. No vale. No vale para nada. Porque el testimonio de Cristo es el suficiente. Los méritos que hizo Cristo
en vida, los méritos que hizo Cristo muriendo en la cruz en nuestro lugar. Eso es lo que hay que hablar. No hay que hablar eh, no, es que yo viví esto, que soñé esto, que pensé en esto, que se me ocurrió tal cosa, que yo soñé que iba caminando de la mano con Moisés. No, eso no, no. Eh, Pablo deja a Tito, Tito 1.5, lo pueden leer, donde dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí empieza a hablar de los requisitos en Tito capítulo 1, del 6 hasta el 10, eh, o hasta el 11, empieza a dar ciertos requisitos muy interesantes que los voy a leer inmediatamente. Estoy aquí ordenando los versículos. Dice, eh, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, o sea, que no tenga acusaciones. Marido de una sola mujer. No quiere decir de que tenga muchas mujeres como esposo, no, sino que no actúe como marido con otras mujeres, no, tiene que actuar como marido con su propia mujer. Por eso dice marido de una sola mujer, porque hay hombres que andan de marido con otras mujeres casadas incluso. Eso es incorrecto. Y mire lo que dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, el anciano no puede tener hijos rebeldes, ni acusados de disolución, de separación, ¿ya? Porque es necesario que el obispo, o el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas. Imagínense los requisitos. O sea, cuando vemos a, a ancianos o a hombres que dicen ser ancianos, obispos, y que codician el dinero y andan haciendo cosas ilegales con tal de ganar dinero, bueno, no podrían ser obispos. Sino hospedador, o sea, que reciba gente en su casa, no necesariamente que se queden. Puede, claro que se queden, claro, pero que reciba gente en su casa, es una persona hospedadora, que sea amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, santo, queridos, queridas, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no que ande inventando cosas, y como decía hace poco, no que anda hablando de su testimonio, que anda hablando de cosas raras, no. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen con la escritura. O sea, debe enseñar con la sana doctrina. Y esto lo hablo en episodios anteriores, de que la sana doctrina es la palabra del Señor tal como es. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Hoy en día está lleno de engañadores y de personas que hablan vanidades, buenos para hablar, mayormente los de la circuncisión, o sea, los que son de la ley y andan ahí, cuadrados, a los cuales es preciso tapar la boca, mira lo que dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Se andan enseñando cosas con tal de ganar gente. Eso es una ganancia deshonesta. Quieren ganar gente, quieren tener autoridad sobre las personas, quieren tener control, quieren tener dinero, por supuesto, quieren tener más ofrendas, más diezmos. Eh, y trastornan casas enteras, dice la escritura. Estos tipos o estas tipas, estas personas, estos habladores de vanidades y engañadores, los menciona así. Trastornan casas enteras y es triste porque hay gente que les cree. Hay gente que les cree por ignorancia. Y es muy triste.
Luego vemos en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y miren lo que dice, jamás Pedro menciona la palabra gobernar, Pablo tampoco, sino que dice aquí Pedro, apacentad la grey de Dios que está en vosotros. Y miren lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, es triste ver, por ejemplo, estos líderes religiosos llamados ancianos, obispos, ministros, que si usted no viene, hermano, usted va a estar en disciplina. Si usted hace esto, usted va a estar en disciplina y no puede cenar, no puede hacer tal cosa, y prohíben y obligan a la gente, o los miran feo, o comentan incluso con otros hermanos de ellos y hablan mal. Oye, ¿te fijaste que no vino? Oye, sí, súper rebelde. No, este nomás yo voy a hablar con él. Lo voy a confrontar. Términos así uso. Lo voy a paliar. Le voy a dar una lección de Biblia y un sinfín de cosas. Bueno, allí no está cuidando de la iglesia. Está cayendo en un juicio, está cayendo en una acusación contra el hermano, está cayendo en religiosidad, sistemas. Eso es lo que es. Y Pablo dice, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Vuelve a hablar de aquello. Pedro, lo mismo que habló Pablo, sino con ánimo pronto. No como teniendo, y mire, aquí echa por tierra todo el gobierno que dicen los líderes religiosos que existe, el gobierno de la iglesia. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ejemplos de qué? De humildad. Ejemplos de sumisión a Cristo, de obediencia a Cristo. No enseñoreándose de las personas. La iglesia, queridas y queridos, no es gobernada. Y si le están enseñando aquello, usted levante la mano y pregúntele a su dirigente religioso dónde sale eso en la escritura. Y no va a tener respuesta, porque no existe. Eso es un invento según el raciocinio y la filosofía humana, porque la escritura no sale, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermoso. Los ancianos ejercen la labor de, de enseñar a la iglesia respecto a la palabra según su experiencia en la escritura, pero enseñando de la escritura. Menciona la palabra experiencia porque son conocedores de la verdad. No experiencia humana, sino que experiencia en el aprendizaje y el conocimiento de la escritura. Y los ancianos no tienen súbditos donde, por ejemplo, hay ancianos que tienen como súbdito a los ministros. No va a ir el ministro tanto a la casa. No. Pablo en Santiago 5:14 hace una pregunta. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El anciano debiese ir a orar por los enfermos. No mandar al ministro o al diácono o a cualquier hermano. No, no. Él no es autoridad. Él está para servir. E insisto, y voy a estar repitiendo varias veces esto, no existen cargos en la iglesia del Señor que se denoten, que se destaquen como autoridad. No existe aquello. No hay cargos autoritarios en la iglesia del Señor. No hay cargos de autoridad. No hay cargos uno sobre el otro. La cabeza es Cristo y los demás somos miembros de su cuerpo. No existen ministros como autoridad. No existen diáconos como autoridad.
No existe un hermano como autoridad, aunque no tenga título. No existen títulos técnicos, ni títulos ingenieriles, ni títulos administrativos o cargos administrativos respaldados por la escritura. Eh, no, es que el pastor va a designar unos cargos de líder de contabilidad, administrador de tesorería, líder de niños. Eso no existe. Eso lo establece la religión. Y la religión es un sistema que busca agradar a Dios, que busca intentar gobernar a la iglesia. Eso es la religión. Y que gobierna a hombres y mujeres. Los esclaviza, les pone un yugo difícil de llevar, les pone una carga pesada cuando tienen cargos. Y eso va en contra de lo que Jesucristo mismo dijo, que fácil es su yugo y ligera su carga. La religión te pone cargas pesadas. No, es tremenda responsabilidad. Es súper pesado ser líder de una congregación. ¿Por qué? Si tú no eres líder de nada. Cristo es la cabeza, tú no eres la cabeza. Nosotros como ministros del Evangelio enseñamos, nada más. El anciano sirve y enseña, pero no es líder. No debiese ser una carga. Todo lo contrario. Debiese ser un anhelo, servir. ¿Ya? Y uno puede anhelar el obispado, el ser anciano. Claro que sí. Primera de Timoteo 3 del 1 al 13 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra. Es una obra. No buen cargo, no buena autoridad, no. Buena obra. No dice buen liderazgo desea, no. Insisto, buena obra desea. Pero es necesario, y Pablo da otra vez más requisitos respecto a los obispos o ancianos. Es necesario. Y más que requisitos, no es que estos requisitos, quiero dejar en claro esto, no es que yo trabaje por estos requisitos. No es que yo ya voy a intentar cumplir con estos requisitos. No. Todo lo que voy a leer surge de manera natural como hijo de Dios. Dios lo capacita para. No es que yo estudie o me prepare para ser obispo anciano. No. Dios pone eso de manera natural porque tiene que ver con las funciones del cuerpo de Cristo. No tiene que ver con nada más. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, sin acusaciones de ningún tipo, o sea, intachable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Miren lo que dice aquí, es maravilloso. Apto para enseñar, porque no todos son aptos para enseñar. ¿Por qué tengo que ser apto? Porque debo enseñar de la verdad. Y no debo yo enseñar cosas falsas, engaños. No, yo debo ser apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, decía que era no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas. Voy a retroceder un poco al no pendenciero, porque el peleador, que lo mencioné anteriormente, no se refiere a que ande peleando a coscacho, a combos, no, sino que también que no ande en debates, que no ande debatiendo de cuestiones que no tienen sentido si la escritura es tan clara. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, o sea, que transmita paz, que dé paz, no avaro, miren lo que dice, que gobierne bien su casa, no la iglesia, su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, que sus hijos estén aferrados a él con toda honestidad respecto a la escritura. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, miren lo que dice Pablo, y aquí es una diferencia. Esa es la diferencia aquí, Pablo. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No dice cómo gobernará. No.
¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia se cuida, no se gobierna. No un neófito, o sea, no un recién convertido. ¿Por qué? Porque no conoce mucho de la escritura, más que nada por eso, porque no está todavía apto para enseñar, tiene que aprender de la escritura. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y esto es muy interesante, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, nos dice de la iglesia, los de afuera, sus compañeros de trabajo, de los vecinos, de, de sus primos, tíos, de todos, de los de afuera, tiene que tener un buen testimonio, y hablen bien de él, ¿ya? No es que él anda hablando sus testimonios, no, sino que ese buen testimonio tiene que ver con que los demás hablen bien de él, y ese hablar bien de él, que hablen como que hablen de que él es un hijo de Dios, ¿ya? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ahí termina con los ancianos. Entonces, anhelar el obispado es muy bueno, buena obra desea, pero es necesario que tenga todo lo que mencionamos. Y, y al tener eso se da de manera natural y espontánea, acorde lo capacita el Señor y las capacidades que le pone Dios. Los ancianos deben ser constituidos en cada ciudad, como leíamos, porque en cada ciudad se presenta la iglesia del Señor. No dice en cada iglesia. O sea que si tengo tres iglesias en Buin, va a establecer tres ancianos. No, la idea es que se unifiquen la iglesia en esa ciudad, la ciudad de Buin. La iglesia que está ubicada en la ciudad de Los Ángeles, la iglesia que está ubicada en la ciudad, cierto, de Santiago. Así habla Pablo, nos dice la iglesia, apóstoles de Dios enviados por Jesucristo. No, no tiene nombres por ciudad, porque la iglesia no se identifica con uno, ¿ya? Lo pueden oír en los episodios anteriores. Y aquí habla de los diáconos. Luego continúa con los diáconos y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, es decir, que los ancianos también lo tienen que pasar, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Es decir, el diaconado también significa servidor, mayordomo, o sea, perdón, garzón, esas como variables tienen servidor, ¿cierto? Ayudador, colaborador. Los diáconos están para servir las mesas mientras se predica el evangelio, ¿ya? Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando está predicando Pedro y Juan y dicen de que no es justo que ellos prediquen y sirvan las mesas. Imagínense, ellos estaban predicando y sirviendo las mesas y dicen que no es justo, porque obviamente la idea es que escuchen la palabra del Señor y, y puedan predicar bien. Entonces constituyeron diáconos, servidores de mesa, para poder predicar mientras los hermanos comen. Ellos no estaban en un púlpito, ellos no estaban aquí con luces azules y con una capa especial y con un púlpito de cristal, con una Biblia de oro abierta. No, perdonen mi exageración, pero no son predicadores exclusivos donde ellos están parados aquí arriba y la iglesia aquí abajo. No, ellos, y lo leemos en el libro de Hechos, iban de casa en casa y compartían el pan y tenían comunión los unos con los otros, tenían todo en común, ¿cierto? Cantaban canciones, cánticos espirituales, himnos, dice la escritura, y eran edificados en amor, se fortalecían, oraban los unos por los otros. Esa es la iglesia viva, ¿ya? No que voy todos los domingos a escuchar siempre lo mismo o a seguir una rutina, no. Entonces dice, estos también sean sometidos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea que no hayan quejas contra ellos.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres también, obviamente, sirven en la iglesia del Señor. No, no es que solo los hombres, insisto, no existen los cargos. No es que no, los hombres tienen que tener cargos y las mujeres no. Nadie tiene cargos. Nadie tiene un cargo administrativo, técnico, ingenieril, de pastor, de anciano, de obispo. Esos cargos no existen, ¿ya? Todos son servicios y se constituyen ancianos en la iglesia del Señor eh, para poder administrar las cosas de Dios, ¿cierto? Como buenos administradores leíamos, eh, para poder enseñar de su palabra, para poder atender, por ejemplo, dudas de la iglesia. Y nada, andar sacando hora con el anciano y, pucha hermano, ¿cuándo me puede atender? Déjame ver mi agenda. Esta semana no puedo, veámoslos para la próxima. No, eso no existe. El anciano no puede desatender las cosas de Dios. Entonces decía que el anciano no puede desatender las cosas de Dios, porque ni las cosas de los hermanos, porque eh, es incorrecto, está mal, muy mal, pésimo de hecho. Leemos de las mujeres. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ya, entonces, no es llegar y, yo quiero ser diácono, yo soy diácono, listo, no. Yo quiero ser anciano, buena obra desea, dice, pero eh, no es necesario que tenga tales cosas, lo mismo el diácono. Hoy en día vemos a líderes religiosos, queridas y queridos, eh, totalmente fanados, eh, que codician las ganancias deshonestas y crean fundaciones para poder ganar más dinero. Y ellos dicen, no, es para la hora del evangelio, es para comprar instrumentos, es para comprar guitarras, es para comprar micrófonos, es para viajar a otros países a predicar. Trabaje, trabaje, querido y querida líder religioso. Le aconsejo que trabaje, que busque un trabajo y con su dinero aporte para esas cosas. No le ande pidiendo a la iglesia del Señor. Los dineros que se juntan no es para andar comprando cosas para la iglesia, sino que es para los más necesitados. Para eso es el dinero que se pueda juntar, pero son ofrendas, no es un dinero impuesto. No es que, a ver, si usted cree verdaderamente en Cristo y quiere predicar, entonces aporte dinero. No, no, no le juegue a la mente a los hermanos y hermanas. El dinero es netamente para los más necesitados y se entrega a los pies de los apóstoles, es decir, de los enviados, porque para eso es el dinero. Los ancianos debiesen recoger el dinero que se da en ofrenda, y la ofrenda es voluntaria, no se pide, hermano, vas a ofrendar, no. Su ofrenda es voluntaria, nace del hermano, no se cobra, y es para los más necesitados, ya para mantener a las viudas, para eso es. Lamento si le toqué el ego a algún líder religioso. La verdad es que en realidad no lo lamento por ellos si se sintieron ofendidos, pero la verdad de Cristo siempre tiene que reinar. La verdad de Cristo siempre tiene que predominar antes que el ego de una persona. Y a los hermanos y hermanas les aconsejo, como dice la Escritura, que huyamos de los engañadores, que huyamos de de aquellos que buscan tropiezo en la iglesia del Señor y que buscan engañar. Huyamos para que Cristo siempre sea glorificado y como iglesia seamos edificados en amor. Que el Señor les bendiga y gracias por oír. Les mando un abrazo entrañable. Chao, chao.